Ya siendo de tarde en la vecindad, un silencio inusual y denso comenzó a apoderarse de cada rincón del primer patio, interrumpiendo la tranquilidad de sus habitantes de manera repentina. Estando el piso completamente plano y despejado, Kiko se encontraba jugando cerca de la entrada del departamento 14, rebotando su clásica pelota contra la pared con total normalidad. De forma imprevista, un aire helado de origen desconocido sopló con violencia desde el portón principal de madera, apagando el calor del día y provocando que un escalofrío recorrió todo su cuerpo de inmediato. Mirando fijamente hacia el pasillo oscuro que conectaba con el segundo patio, el niño notó cómo las sombras de los muros empezaban a deformarse, cobrando vidas propias y estirándose de manera grotesca sobre el suelo plano. Tratando de ignorar el suceso, Kiko volvió a lanzar su pelota, pero esta vez el objeto no regresó a sus manos, sino que rodó lentamente hacia la oscuridad del fondo, perdiéndose de vista por completo. Caminando con timidez hacia el pasillo para recuperar su juguete, el infante se detuvo bruscamente al percibir un olor a azufre y carne quemada que inundaba el ambiente, haciéndolo retroceder con espanto. Al fijar la mirada en la penumbra, una silueta de apariencia putrefacta y ojos de color fuego intenso emergió de la nada, emitiendo un susurro infernal que pronunciaba su nombre repetidas veces de forma macabra. Preso de un pánico absoluto, el niño soltó un grito desgarrador mientras corría de regreso a la seguridad de su hogar, azotando la puerta del departamento 14 con una fuerza descomunal producto del miedo. Al escuchar el estruendo, doña Florinda se acercó rápidamente a su tesoro, exigiéndole una explicación por tanto alboroto mientras intentaba calmar su respiración acelerada. Llorando desconsoladamente y temblando de pies a cabeza, Kiko le explicó a su mamá que unas criaturas horribles llenas de colmillos y fuego lo estaban acechando desde el pasillo del segundo patio. Escuchando aquello con total incredulidad, doña Florinda frunció el ceño con molestia y le dijo a su hijo que dejara de inventar tonterías para llamar la atención o para justificar la pérdida de sus juguetes. Saliendo al patio para demostrarle que no había nada, la mujer miró hacia todos lados, viendo únicamente el barril de madera del chavo y las macetas habituales en su lugar de siempre. Dirigiéndose con desprecio hacia el departamento 72, doña Florinda asumió de inmediato que todo era una mala broma de don Ramón o del chavo, maldiciendo en voz baja a los que consideraba de clase inferior. Poco después, don Ramón salió de su vivienda, sosteniendo unos calzones para tender en el patio, pasando cerca del barril donde el chavo observaba la situación con curiosidad. Kiko, asomándose apenas por la ventana de su casa, vio con horror cómo dos garras negras y afiladas se materializaban justo detrás de don Ramón, rozando su sombrero de mezclilla sin que éste se diera cuenta. Queriendo advertirle del peligro inminente, Kiko gritó desesperadamente desde la ventana, indicándole al hombre que se moviera porque un demonio estaba a punto de atraparlo por la espalda. Don Ramón, volteando con evidente fastidio, se limitó a rascarse la cabeza y a decirle que no estuviera molestando, asumiendo que el niño rico solo quería burlarse de él una vez más. Frustrado por la respuesta, el niño corrió hacia el chavo del 8, quien salía de su barril de madera estirando los brazos tras una larga siesta vespertina. Tomando al huérfano por los hombros, Kiko le suplicó que le creyera, describiendo los rostros demoníacos y las lenguas bífidas que salían de las grietas del suelo de la vecindad. El chavo, mirándolo con desinterés, le contestó que no le simpatizaba cuando inventaba esas historias raras y que seguramente todo era producto de haber comido demasiadas tortas de jamón antes de dormir. Sintiéndose completamente desamparado, Kiko comenzó a caminar de un lado a otro por el patio, pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla que parecía no tener fin. Estando en ese estado de histeria, la puerta del departamento 71 se abrió lentamente, dejando ver la figura de doña Clotilde, quien vestía su habitual vestido azul. La mujer, conocida por los niños como la bruja del 71 debido a su aspecto terrorífico, clavó sus ojos en el pequeño y sintió una profunda vibración maligna flotando sobre él. Habiendo estudiado las artes ocultas y el esoterismo durante muchos años de su vida solitaria, doña Clotilde reconoció de inmediato los síntomas de un acoso demoníaco real y legítimo. Acercándose sigilosamente al niño para que nadie más la escuchara, la mujer le confirmó en voz baja que ella sí le creía, pues el olor a muerte y las vibraciones del inframundo eran innegables. La desesperación se apoderó de ella al notar la marca del abismo impresa en la sombra del infante, sabiendo perfectamente que las entidades del Averno no se detendrían hasta conseguir su cometido. Antes de que pudiera ofrecerle un amuleto de protección, doña Florinda salió abruptamente de su casa y, al ver a su hijo hablando con la anciana, intervino con una prepotencia desmedida. Tomando a Kiko del brazo con brusquedad, la mujer le prohibió terminantemente a doña Clotilde que se acercara a su tesoro, acusándola de meterle ideas satánicas y supersticiones ridículas en la cabeza.
Sus esfuerzos por explicar la gravedad del asunto habían sido en vano, ya que doña Florinda no permitió que la anciana pronunciara una sola palabra más, empujando a Kiko al interior del departamento 14. Resignada y temerosa de las represalias sociales, doña Clotilde regresó a su hogar junto a su perro Satanás, sabiendo que su interferencia estaba totalmente bloqueada por el orgullo de la madre. Ya siendo de noche en la vecindad, el ambiente se volvió aún más denso y pesado, y el chavo decidió retirarse al lúgubre tercer patio para dormir en su departamento número 8. Mientras tanto, Kiko permanecía encerrado en su habitación, escuchando como unas uñas afiladas rascaban la madera de las paredes exteriores con un ritmo constante e infernal. Mirando hacia el techo, vio con espanto absoluto cómo las sombras formaban rostros sonrientes que prometían arrastrarlo al fuego eterno sin remordimiento alguno. El niño ya no razonaba debido al terror, sabiendo que las horas estaban contadas y que nadie en el plano primer patio movería un solo dedo para salvar su alma de la condena inminente. Al amanecer del día siguiente, una densa y anormal neblina cubría por completo el suelo del primer patio, impidiendo ver con claridad las bases del barril de madera y las macetas. Tras haber pasado varias horas en vela, Kiko salió de su departamento con un aspecto demacrado, arrastrando los pies y mirando con paranoia hacia las escaleras de piedra que subían al hogar de Jaimito el cartero. En ese instante, cruzando el portón de madera, llegó el señor Barriga sosteniendo firmemente su maletín, dispuesto a cobrar los 14 meses de renta pendientes a los inquilinos morosos. Viendo al niño en ese estado de alteración, el dueño de la vecindad se detuvo un momento y le preguntó si se sentía bien, notando la extrema palidez de su rostro. Kiko, agarrando el abrigo del hombre con desesperación, le suplicó que lo sacara de la vecindad en su carro, asegurando que las criaturas del infierno habían cavado un túnel bajo el plano patio y que pretendían llevárselo esa misma noche. Escuchando aquello, el señor Barriga se acomodó los lentes con incredulidad y soltó una leve risa, diciéndole al infante que dejara de jugar de esa manera tan pesada y que no tenía tiempo para fantasías infantiles. En ese momento, don Ramón salió corriendo de su departamento número 7 y 2 para ocultarse del cobro, pasando junto a ellos a toda prisa con rumbo al segundo patio. El señor Barriga, olvidando por completo las palabras del niño, comenzó a perseguir al inquilino a paso veloz, gritándole que le pagara la renta y perdiéndose tras el pasillo de la fuente. Kiko se quedó completamente solo en medio de la neblina, sintiendo como el suelo plano vibraba levemente bajo sus zapatos, como si algo con una fuerza descomunal empujara desde las profundidades de la tierra. Buscando desesperadamente un refugio, el niño levantó la mirada hacia las escaleras de piedra y subió corriendo hacia el departamento 23, con la esperanza de encontrar ayuda en Jaimito el cartero. Al llegar pudo ver al anciano ordenando las cartas en su bolso, dispuesto a salir a la calle para cumplir con su jornada laboral. Llorando desconsoladamente, Kiko se arrodilló ante él y le imploró que lo escondiera entre sus bultos, contándole que los demonios ya habían marcado su puerta con sangre invisible para el ojo humano. Jaimito, acomodándose el sombrero de cartero, suspendió su tarea por un segundo y le dijo con total parsimonia que prefería evitar la fatiga de escuchar historias de terror tan temprano. Subiéndose a su bicicleta con dificultad, el cartero descendió lentamente hacia el portón principal, ignorando por completo los gritos de auxilio del aterrorizado infante. Viendo que sus esfuerzos habían sido en vano, Kiko regresó al patio central, donde doña Clotilde lo observaba fijamente desde el umbral del departamento 71. La mujer, vistiendo su eterno vestido azul, sostenía entre sus manos un rosario de plata y un frasco con agua bendita que había preparado a buen recaudo durante la madrugada. Queriendo una explicación más profunda de las visiones del niño, la anciana caminó hacia él con pasos cortos, pero antes de poder entregarle los objetos de protección, la puerta del 14 se abrió de golpe. Doña Florinda apareció en el patio con su habitual actitud de superioridad, fulminando con la mirada a la anciana y exigiéndole que dejara de molestar a su tesoro con sus excentricidades de solterona. La desesperación se apoderó de ella, pero doña Clotilde guardó silencio y retrocedió, acatando los gritos de la madre para evitar un escándalo mayor en la vecindad, dejando al niño desprotegido una vez más. Tratando de buscar un aliado final, Kiko corrió hacia el pasillo del fondo al ver que el profesor Girafales ingresaba a la vecindad cargando un hermoso ramo de flores para su novia. El maestro caminaba erguido, sin usar lentes ni maletín, sonriendo con galantería mientras se dirigía al departamento de doña Florinda. Atravesándose en su camino, Kiko lo tomó de las manos y, pellizcándose en varias ocasiones para demostrar que no estaba dormido, le detalló las figuras cornudas que se materializaban en los muros del tercer patio. El profesor Girafales lo apartó sutilmente con una expresión de desaprobación, indicándole que un niño de su edad no debía caer en la mitología absurda de las posesiones demoníacas. Entrando a la casa de su amada, el profesor Girafales fue recibido con el habitual intercambio de palabras cordiales,
cerrando la puerta y dejando a Kiko completamente aislado en el frío exterior. Ya siendo de noche, la atmósfera de la vecindad cambió drásticamente, volviéndose oscura y lúgubre, mientras un fuerte ruido proveniente del subsuelo sacudió las estructuras de los 3 patios. El Chavo del 8, ajeno a la gravedad del peligro, caminó de regreso hacia el descuidado tercer patio para encerrarse a dormir en su departamento número 8. Kiko, refugiado en una esquina del primer patio junto a las lavanderías, vio cómo las luces de los hogares comenzaban a parpadear de forma violenta hasta apagarse por completo. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al notar que las sombras del suelo plano comenzaban a abrirse, formando una grieta ardiente de la cual emergieron múltiples extremidades oscuras y garras afiladas. El niño ya no razonaba debido al pánico, comprendiendo que el momento final había llegado y que las entidades del infierno reclamarían su alma sin remordimiento alguno ante la total indiferencia de sus vecinos. Ya siendo la medianoche en la vecindad, la grieta ardiente del suelo plano del primer patio se expandió por completo, despidiendo ráfagas de fuego azulado y un olor a azufre que congelaba la sangre. Kiko retrocedió arrastrándose hasta chocar contra la base del barril de madera del Chavo, viendo con espanto absoluto cómo 3 entidades de apariencia putrefacta y fuerza descomunal emergían de las profundidades del abismo. Las criaturas estiraron sus brazos deformes y afilados hacia el niño, quien se encontraba completamente paralizado, sin capacidad de gritar ni de huir debido a que el pánico total le provocó la garrotera, dejándolo rígido como una piedra. Las bestias lo sujetaron de las extremidades sin remordimiento alguno, arrastrando su cuerpo inerte hacia el centro del patio, justo donde la tierra se abría en canal hacia el inframundo. Al escuchar los brutales arañazos sobre el concreto, doña Florinda, el profesor Girafales, don Ramón y doña Clotilde salieron apresuradamente de sus departamentos, topándose de frente con la dantesca y terrorífica escena. Sosteniendo firmemente su maletín, el señor Barriga, quien se había quedado a pernoctar en la vecindad debido a la densa neblina, se unió al grupo quedando atónito ante la manifestación infernal. La desesperación se apoderó de ella al ver a su tesoro al borde del abismo, por lo que doña Florinda intentó correr para salvarlo, pero una llamarada violenta la hizo retroceder con el rostro lleno de pánico. Sus esfuerzos habían sido en vano. El profesor Girafales y don Ramón observaban paralizados por el horror, pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla que sabían perfectamente que era real. Doña Clotilde, sosteniendo su rosario de plata, intentó lanzar el agua bendita que guardaba a buen recaudo, pero uno de los demonios la apartó con un golpe seco, destruyendo el frasco contra el suelo. Con una rapidez espeluznante y una frialdad absoluta, las criaturas comenzaron a liquidar la resistencia de los presentes, desatando una racha de violencia gráfica implacable en cuestión de renglones. Una de las garras negras atravesó el pecho del profesor Girafales de un certero golpe, extinguiendo su vida al instante ante los ojos desorbitados de su novia. Acto seguido, la otra entidad aplastó la cabeza de don Ramón contra la pared del departamento 72, dejando un rastro de sangre que salpicó las macetas cercanas, mientras el hombre caía sin vida. El Chavo del 8, habiendo escuchado el fuerte ruido desde el lúgubre tercer patio, corrió hacia el patio central y quedó completamente mudo al ver los cuerpos mutilados de sus vecinos sobre el suelo plano. Kiko, saliendo de la garrotera por un milisegundo debido al dolor, miró a su alrededor y vio a su madre llorar desconsoladamente de rodillas, suplicando un perdón que ya no tenía sentido alguno. El señor Barriga, quien ya no razonaba por el miedo, dejó caer su maletín y corrió hacia el portón de madera, pero las sombras lo envolvieron y lo arrastraron hacia la fuente del segundo patio, terminando con su vida de forma violenta. Los demonios, emitiendo un rugido que hizo temblar los 3 patios de la vecindad, sujetaron a Kiko firmemente y lo arrojaron de cabeza al interior de la grieta ardiente. El Chavo del 8, doña Florinda y doña Clotilde se asomaron al borde del foso justo a tiempo para ver cómo el niño era consumido por las llamas eternas, escuchando sus últimos lamentos desgarradores fundirse con el eco del averno. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al comprender, demasiado tarde, que el infante siempre había dicho la verdad y que su soberbia e indiferencia lo habían condenado a la peor de las muertes. La grieta comenzó a cerrarse con rapidez infernal, sellando el suelo de la vecindad y dejando un silencio sepulcral interrumpido únicamente por los sollozos de los sobrevivientes. Abrazados en medio de la carnicería y envueltos en la total oscuridad de la noche, los 3 restantes se quedaron mirando el piso liso, arrepintiéndose amargamente por no haber confiado en Kiko y queriendo que todo acabe de una vez por todas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...